Hoy, 1 de mayo de 2024, te traigo un mensaje para todo público y especialmente para los pastores y ministros del Señor. Bajo el título, El proceso del primer pastor en la Biblia. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. El ministerio, el Evangelio para Todos, tu iglesia, congregación en el Internet, www.evangelioparatodos.com, presenta. Repito, el proceso del primer pastor en la Biblia. Vamos a ir rápidamente a ver quién fue ese primer pastor en la Biblia. Nos vamos en Juan capítulo 21, del versículo 15 al 17. Se lo voy a narrar, usted lo va a leer en su Biblia. Se trata de que el Señor había resucitado, se le había aparecido a los discípulos, toda esa maravilla que pasó con el Señor. Y el Señor llama a Pedro aparte. Pedro, ven acá. Y le dice a Pedro, ¿tú me amas? Dice, ay, Señor, yo te quiero. Y le dice, apacienta mis ovejas. Y luego le dice, Pedro, ven acá, tú me quieres, tú me amas de verdad. Ay, Señor, sí, yo te quiero. El Señor le dice, ¿me ama? Yo dice, no, yo te quiero. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, le dice el Señor. Primero le dice apacienta 2 veces y pastorea 1 vez. Estaban de los 12 discípulos, ya Judas se había ahorcado. Quedaban 11. De esos 11 discípulos, llamó a Pedro para nombrarlo el primer pastor en la Biblia. Anteriormente a Pedro lo que habían eran sacerdotes en el Antiguo Testamento, escribas, fariseos, Sanedrín y todas estas cosas. Pero el primer pastor nombrado personalmente por Jesucristo fue Pedro. Pero vamos a ver la historia de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué el Señor escogió de los 11 que quedaban al más tremendo, al más hiperactivo? Pedro era un hombre violento, ese le daba el bofetón al que sea. Tú sabes, era una persona impulsiva, echada para adelante, a las que sea, estoy aquí para lo que sea que haya que hacer. Ese era Pedro, bien carnal. Pero dentro de la historia de Pedro solamente voy a mencionar un par de cositas. Lo primero fue que en Mateo 16, 18 hay una conversación. Y dice la gente, mira, la gente dice por ahí que yo soy Juan el Bautista, que yo soy Elías, pero ¿ustedes quién dice quién soy yo? Y sale Pedro, como siempre, el sobresaliente de todos los discípulos. Sale Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se le queda mirando, wow, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre esta verdad que tú has dicho, de que yo soy el Cristo, de que yo soy el Hijo del Dios viviente, que soy el Cristo, sobre esta verdad, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia del Señor se edifica sobre la roca que es Jesucristo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Ese fue Pedro. No, Pedro. Tremendo. Entonces, a Pedro, Satanás usó a Pedro. ¿Cómo que Satanás usó a Pedro? Sí, lo usó. Satanás le susurró al oído a Pedro, como a mucha gente le susurra cosas que no son. Como por ejemplo, mira, yo soy el Cristo, no tienes que congregarte, Señor, reprenda al diablo. Tienes que congregarte, ¿sabes? El diablo se le mete a la gente
el diablo ataca a los que sabe que Dios va a usar poderosamente. A los otros los deja quietos. Nah, ¿qué le voy yo a decir? Nada, ¿qué voy a engañar ya? Si ese anda perdido ya, no hace falta que yo lo empuje, si ya está empujado. Entonces, viene Pedro y le dice al Señor, Señor, ¿cómo que tú vas a ir a la cruz? No permitas eso. ¿Cómo va a ser que tú vayas a la cruz a padecer? Y el Señor le dijo a Satanás que estaba detrás de Pedro, apártate de mí, Satanás, quítate, que me eres tropiezo. ¿Usted está entendiendo? Tenemos a Pedro que reconoce que Jesucristo es la roca, el fundamento de la iglesia, y que entonces también se deja usar por el diablo. Hasta ahí está bien. Pero sucede algo. La noche que fue entregado el Señor Jesucristo, Pedro sacó todo lo que tenía en su corazón y eso tiene que ver contigo. El Señor, usted lo va a leer desde Juan capítulo 13, del versículo 37 al 38, y continúa en el capítulo 14, versículo 1. Y se lo voy a narrar. Escucha bien. El Señor le dice a los discípulos, donde yo voy, ustedes no me pueden seguir, pero me seguirán después. El Señor se está refiriendo ahí que Él va a ser crucificado, va a tener un proceso cruel de crucifixión. Pero el Señor le dice, donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora, pero me seguirán después. Entonces, el supermachote de Pedro, el super estricto de Pedro, el super espiritual de Pedro, dijo, Señor, mi vida daré por ti. Donde quiera que tú vayas, voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar. Todo esto te pueden dejar. Pero yo, no. Yo me imagino que el Señor se le quedó mirando así a Pedro. Ay, Dios mío, Pedro. Te voy a decir algo, Pedro. Tú acabas de decir eso. Pero te voy a decir que antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Más adelante vimos que eso fue lo que sucedió cuando el Señor fue arrestado, vendido por Judas Iscariote, que fue llevado y fue encarcelado y pasó eso. Repito, el Señor le dice, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero, Pedro, tú que me estás escuchando, le dijo el Señor, pero con todo y eso, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Qué pasa? Espérate un momento. Usted no se ha parado en el púlpito a decir, no, aquí tienen que vivir en santidad, porque el Señor es nuestra fortaleza. El Señor, aquí tienen que orar, tienen que ayunar. Todo eso, igual que Pedro. Hay que serles fiel al Señor. No deje de congregarse porque tiene un problema. No deje, el refugio es nuestro Señor Jesucristo. Ay, te voy a contar algo. Yo me convertí en el 89, por allá, hace como 2 o 3 días atrás, en el año 89, 1989. Y de allá para acá yo he visto, wow, que todos los que son bien estrictos y que dan palos, rejos, batazos espirituales, regañones y todo, la mayoría de ellos, cuando viene una prueba, lo he visto en el mundo, y dice, pero ven acá, este no era el que decía tantas cosas, y ahora le vino una prueba y ya está en el mundo y no ha vuelto al Evangelio. Dios mío, mira para allá. Por lo tanto, hay personas que si tú estás en un púlpito y tú estás diciendo que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor es nuestro refugio, y tú impones manos y regañas y exhortas, es porque tú tienes que haber vivido esa palabra que estás viviendo. Y si no la has vivido, el Señor te dice, me vas a fallar,
tú que te las echas, tú que dices tantas cosas, me vas a fallar. Pero con todo y eso, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. No te apartes, quédate conmigo. Pero Pedro se apartó. Pedro siguió al Señor hasta que el gallo cantó y que se acordó y lloró amargamente. Porque hay personas, predicadores, que cuando están en el púlpito diciendo y exhortando, cree en el Señor Jesucristo, echa para adelante, no te desmayes, aquí estamos, aquí está tu iglesia, aquí estamos los hermanos para apoyarnos unos a otros. Le llega la prueba y todo lo que dijo lo echa por tierra. Pero ven acá, este no fue el que dijo que cuando viniera una prueba me refugiara en el Señor, que siguiera adelante, que no dejara de congregarme, que entre los hermanos en Cristo nos vamos a apoyar, que el Señor es mi fortaleza. ¿Y cómo es que ahora lo veo destruido? ¿Cómo ahora lo veo ahí que hasta no quiere ir a la iglesia? No, que me siento más, que me aquello y lo otro. Es porque el Señor te está enseñando que le fallaste. Predicando algo que ni tú puedes cumplir. Que no tienes la fuerza moral para aconsejar, para que te miren como un líder. Porque en una congregación hay personas nuevas, hay personas carnales, hay personas que están en el proceso de crecimiento espiritual y unos pocos han alcanzado la madurez espiritual, que esas cosas no lo mueven. Porque van a la iglesia por el Señor Jesucristo, no por el pastor ni por nada. Pero los que están en el proceso siempre miran al pastor, miran al líder que habló así. Entonces, ¿te pasó eso? ¿Qué pasó después? Que lloró amargamente, como estás llorando tú amargamente ese cargo de conciencia. Que te has apartado del Señor unos días, que le has fallado al Señor, que le has dicho que nunca lo iba a dejar y sí lo dejaste, porque has dicho tantas cosas y ahora las has echado por tierra, y una nube de testigos te está mirando. Adiós, y ay, ¿qué pasó? Y no se levanta. Pero pasó algo. El Señor murió y resucitó y luego se le apareció a los discípulos por 40 días. Y dentro de esos 40 días le dijo, Pedro, apacientas mis ovejas. Pedro, apacienta, cuida a mis ovejas. El primer pastor fue Pedro. Ese que fue un rebelde cabezón que le falló a Dios. Luego que el Señor le asigna como pastor, sabiendo que había fallado y todo eso, y el diablo sabiendo quién iba a ser Pedro, por eso lo atacó, por eso te ataca a ti, por eso te está atacando a ti, por lo valioso que eres en el Señor. Dijo, quédense aquí y esperen la promesa del revestimiento de poder de lo alto, el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 1, estaban ahí. Y entre ellos estaba María, la madre de Jesús el hombre, no la madre de Dios, no vengan con ese disparate, la madre de Jesús el hombre. Y Pedro fue el primer pastor cristiano. No venga con el disparate que fue el primer obispo o papa católico. Ese es un disparate, que el Señor reprenda los disparates. Y entonces Pedro, junto con María, que estaba allí con sus otros hijos, que María parió, que dejó de ser virgen cuando parió. ¿Me está entendiendo? Estaba allí María, y María, junto con los demás discípulos, recibieron el poder de lo alto, recibieron el Espíritu Santo.
Y cuando Pedro fue revestido del poder con todo el conocimiento que ya tenía, con todo lo que había fallado, con toda la asignación que el Señor le había dado de que lo nombró pastor, en su primer discurso se convirtieron como 3,000 personas. La Biblia narra que escribió y habló, pero usted se imagina para que se conviertan 3,000 personas, la unción y el poder que tiene que bajar en ese momento para que personas se conviertan y digan, ¿y ahora qué hacemos? Arrepentidos y convertidos, para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Por lo tanto, tú que estás caído, tú que estás caída, tú que le has pasado, que le has fallado a Dios, que no ha cumplido lo que predica, este es el momento de ser revestido y revestida del poder de lo alto, del Espíritu Santo, y entrar en la humildad, entrar en la compasión, entrar a usar las armas espirituales para contagiar a toda una congregación a buscar y meterse en la presencia del Señor sin estrategia de hombre, obligándolo a que hagan una cosa y obligándolo a que hagan otra, sino con las armas espirituales que el Señor te va a dar y te está dando en este momento. Usted está entendiendo este mensaje completamente. Que un llamado ministerial lleva un proceso. Y mientras más grande el llamado, más fuerte es el proceso, como el de Pedro. ¿Me está entendiendo? Bueno, voy a orar por ti. Tú que me estás viendo, tú que le fallaste al Señor, tú que estás ahí en ese proceso, tú que predicas con un palo, con un bate, con una metralleta, cambia eso. Usa las armas espirituales. Padre amado, Dios eterno, Dios de amor y Dios de misericordia, yo te presento a esta persona que me está viendo en este momento, para que tú la llenes del poder de lo alto, para que tú la llenes de tu amor, para que tú la llenes del conocimiento que necesita para ejercer su ministerio. Bendícela con toda bendición de lo alto, bendícelo con toda bendición de lo alto. Sigue levantando obreros, miles de obreros, porque el tiempo es corto y hay mucha gente que anhela al Señor y está esperando por ti. Dios le bendiga rica y abundantemente. Le habló su hermano y amigo Víctor de los Santos Alemañi del Ministerio El Evangelio para Todos, desde aquí, desde Barranquilla, Colombia. Y digo, vive Cristo y a su nombre. Gloria, amén, santo. Este mensaje fue presentado por su iglesia Congregación en el Internet, www.evangelioparatodos.com, donde hay un mensaje de Dios esperando por ti.